De mi abuela aprendí casi todo lo que sé. Mamá solía dejarme en su casa cuando tenía que trabajar hasta tarde, y allí también llegaban mis primos después de la escuela. Aquella casa era grande, antigua, con muros gruesos y olor a humedad, tenía un aire detenido en el tiempo, como si cada cuarto guardara recuerdos que no querían marcharse. A mi abuela le encantaba reunirnos al caer la tarde. Movía la mecedora hasta el centro de la sala, y nosotros nos sentábamos alrededor en el suelo frío. La lámpara de pantalla amarillenta arrojaba un resplandor tenue que apenas alcanzaba a iluminar nuestras caras. Esa penumbra era el escenario perfecto para lo que venía. El miedo no existe, decía siempre al empezar, con voz grave y tranquila. Es un invento de los padres para que los niños se vayan a la cama temprano. Pero después de esas palabras, sus historias nos dejaban helados. Hablaba de los cuerpos que aparecieron flotando en el río después de la gran tormenta, de las voces que aún podían escucharse en el agua durante las noches de luna llena, o de cómo su propia abuela, una curandera temida en el pueblo, había tumbado a una bruja rezando con un rosario mientras la criatura gritaba como un animal herido. Mamá detestaba esas escenas. Siempre terminaba discutiendo con ella. Decía que me asustaba demasiado, que yo despertaba llorando por las noches o me negaba a dormir sola. Pero a la abuela no le importaba. Recuerdo especialmente cómo bajaba la voz de pronto, como si alguien más pudiera escucharla, y nos miraba fijamente. Tengan cuidado. El miedo no es solo un pensamiento. Se mete por los ojos, se cuela por los oídos, resbala por la piel, y cuando llega al corazón, ya no hay regreso. Primero roba el calor de la sangre, luego te hiela las manos hasta que parecen las de un muerto. Y entonces, poco a poco, comienza a devorarte, pero lo hace con tus propios dientes. Esa última frase nos hacía estremecer. Mis primos salían corriendo hacia la cocina para buscar a la nana, que los consolaba. Yo, en cambio, me quedaba quieta, sintiendo como mi abuela me envolvía con sus brazos huesudos, mientras su risa ronca llenaba la sala. No llores, niña, me decía siempre que veía mis ojos húmedos. No temas a los muertos. Ellos no son el verdadero peligro. Pasaron los años, y aunque mamá intentaba mantenerme lejos de esas historias, yo me aferraba a ellas. Eran como un secreto entre mi abuela y yo. Cuando su salud comenzó a deteriorarse, el invierno la fue apagando lentamente. Pasaba horas en cama, rodeada de frascos de medicina y crucifijos colgados en la pared. El día que pidió al abogado, comprendí que su final estaba cerca. Mamá y yo salimos un momento a la cafetería del hospital. Cuando regresamos, ya no nos dejaron entrar. Abuela había partido. Sentí que el aire se me detenía en los pulmones. En el funeral, mientras todos lloraban o fingían hacerlo, yo solo podía pensar en sus palabras: no temas a los muertos. Días después, toda la familia se reunió en su casa para escuchar la lectura de su testamento. El ambiente era espeso, casi irrespirable. Nadie hablaba, apenas se miraban entre sí. Los tíos se sentaron con expresiones tensas, mis primos jugaban en silencio, como si algo los tuviera amarrados por dentro. El abogado sacó un sobre y comenzó a leer. Herencias repartidas, tierras, animales, la vieja fábrica. Cada nombre que mencionaba encendía chispas de resentimiento en los rostros de mis tíos. Y entonces llegó a mi parte. Para mi nieta, Susana, dejo mis lentes. Que los use, porque los necesitará más de lo que imagina. Los murmullos recorrieron la sala. Yo sentí vergüenza. ¿Unos lentes? ¿Eso era todo? Pero en el fondo había algo extraño en esas palabras, como si escondieran un mensaje que nadie más comprendía. La primera vez que me los puse descubrí que no eran simples lentes. Todo se volvió más claro, más definido. Podía leer sin esfuerzo, reconocer cada detalle en las letras, en los rostros, en las sombras. Y precisamente fueron las sombras lo que más me sorprendió,
Aquellas figuras oscuras que siempre me asustaban en la casa de la abuela desaparecieron. Esa noche dormí tranquila, sin sobresaltos. Pero los sueños regresaron. Vi a mi abuela en su mecedora, cantando con voz apagada. No temas a los muertos. Abre bien los ojos. Y verás quién te cuida. Desperté empapada de frío, con los huesos entumidos, y los lentes todavía pegados a mi cara. Unos días después tuve mi primera visión. Cerré los ojos y lo sentí, el olor de gasolina, el metal retorcido, los gritos de alguien atrapado. Abrí los ojos de golpe y vi, como si estuviera allí, la camioneta de mis tíos hecha pedazos en la carretera. Los vidrios esparcidos como cristales de hielo y la sangre resbalando sobre el pavimento. Todo tan real que el estómago me dio un vuelco. Al día siguiente, mamá me despertó temprano. Tío L y Alfaro habían tenido un accidente. Yo ya lo sabía. El hospital era un laberinto de pasillos interminables, con luces parpadeantes y el olor penetrante de desinfectante mezclado con sangre. Mamá me dejó en una sala de espera junto a mis primos. Yo apenas podía respirar. Entonces la vi, al fondo, tía Lilia. Me levanté para alcanzarla, pero al acercarme noté que no era ella. Su rostro era liso, frío, como si la piel estuviera mal pegada. Me abrazó con fuerza, y sus brazos eran tan delgados que parecían ramas secas. El olor metálico de la sangre impregnaba su bata. Dile a tu madre que, susurró cerca de mi oído. No alcanzó a terminar. Mamá apareció de pronto y me jaló con brusquedad. No te acerques a esas camillas. Están sucias. Me gritó. Yo me quedé callada. No había manera de explicarle. Aquella noche, mamá no regresó a casa. El teléfono comenzó a sonar pasadas las 3 de la madrugada. Yo estaba sola, con los lentes en la mesa de noche. No quería ponérmelos, pero tampoco podía ignorarlos. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Caminé hasta la sala y escuché el crujir de la mecedora. Se movía sola, lentamente, como si alguien invisible estuviera sentado allí. Volví corriendo a mi cuarto. Me metí bajo las cobijas y cerré los ojos con fuerza. Pero el teléfono siguió sonando, insistente, como si alguien del otro lado no pensara detenerse jamás. Finalmente me atreví a mirar hacia la mesa. Los lentes estaban allí. Yo recordaba haberlos dejado en otro lugar, casi segura de haberlos escondido, pero ahora parecían brillar en la oscuridad, como si me invitaran a ponérmelos de nuevo. Y entonces comprendí lo que mi abuela había querido decirme: el miedo no estaba afuera. Estaba dentro, esperando a que lo mirara de frente. Cuando la salud de la abuela empeoró aquel invierno, la casa entera se llenó de silencio. Ella, que había sido siempre la voz más fuerte, la risa más estruendosa y el eco de las historias que nos mantenían despiertos, ahora apenas podía hablar. En sus últimos días, se aferró a una decisión extraña: mandó llamar a un abogado. Nadie entendía por qué, ni siquiera mamá, que se molestó con la idea. ¿Para qué quiere ver a un abogado?, decía, mientras cerraba con fuerza el abrigo frente al viento helado de la calle. Yo me quedé callada. Sabía que mi abuela nunca hacía nada sin razón. Mamá y yo estábamos en la cafetería del hospital cuando murió. Recuerdo el olor a café recalentado, las charolas metálicas golpeando, la gente hablando de todo menos de la muerte. Fue un instante, un enfermero se acercó, murmuró algo en voz baja, y supe que ya no volvería a verla viva. El tiempo pareció detenerse, y la sensación que tuve fue como si una sombra hubiera caído sobre mi pecho. El entierro fue rápido. La tierra húmeda golpeaba el ataúd con un sonido hueco que me retumbaba en los oídos. Mamá lloraba en silencio, los tíos murmuraban entre dientes, y mis primos no apartaban la vista de sus teléfonos, como si todo aquello no tuviera importancia. Era como si la muerte de la abuela hubiera abierto un vacío entre todos, un hueco que nadie quería llenar con palabras.
Tras el entierro, la familia se reunió en su casa. La misma casa donde tantas veces habíamos escuchado sus historias ahora parecía otra. El ambiente era extraño, sofocante, como si las paredes contuvieran secretos que por fin querían salir. Nadie se saludó. Nadie se miró a los ojos. Mis primos, que en otras ocasiones corrían de un lado a otro, esa vez se quedaron en silencio, inmóviles, pegados a sus tabletas como si fueran un escudo contra algo invisible. Mis tíos bebían sin hablarse, cada sorbo cargado de rencor. Las tías lloraban con un llanto hueco, sin lágrimas de verdad, como si simplemente cumplieran un papel. El aire estaba tan tenso que cualquier palabra podía romperlo en pedazos. Yo me sentía pequeña, perdida entre esas miradas apagadas. No reconocía a mi familia. No había risas, ni chismes, ni la alegría forzada de las reuniones. Todo era gris, pesado, como si cada uno estuviera esperando algo. Entonces llegó el abogado. Un hombre delgado, con un sobre en las manos y la seriedad marcada en el rostro. Caminó hasta la sala, y de inmediato todos dejaron lo que hacían. Era como si una corriente invisible los obligara a sentarse, a guardar silencio. La señora dejó instrucciones claras, dijo el abogado, acomodándose las gafas. Sacó el sobre, lo abrió con cuidado, y empezó a leer. Su voz era firme, pero cada palabra caía como un martillazo. La herencia se repartiría entre todos, tierras, caballos, una fábrica, cosas que todos deseaban. El ambiente cambió al instante, las tías dejaron de fingir lágrimas, los tíos se incorporaron en sus sillas, y hasta mis primos levantaron la vista de sus pantallas. La tensión se transformó en codicia. Uno a uno, los nombres fueron mencionados. Los bienes pasaban de boca en boca como piezas de un botín. Y entonces, el abogado hizo una pausa. Sentí su mirada sobre mí antes de pronunciar lo que nadie esperaba. Para su nieta Susana, dijo, la señora dejó un par de lentes. Añade en la carta que debe usarlos siempre, pues serán importantes para ella. El silencio que siguió fue aún más incómodo que el anterior. Los tíos intercambiaron miradas de incredulidad, algunos se rieron con desdén, otros fruncieron el ceño. ¿Unos lentes?, murmuró tía Lilia, casi ofendida. Los murmullos se esparcieron como un murmullo de viento entre hojas secas. Algunos disimularon su descontento, otros lo dejaron ver abiertamente. Nadie parecía conforme con lo que le había tocado. Todos protestaron. Que si las tierras eran injustas, que si la fábrica no debía ser para tal hermano, que si los caballos les correspondían a otros. La avaricia los desnudaba, los volvía más extraños, más fríos. Yo me quedé callada. No sabía qué pensar. ¿Unos lentes? ¿Eso era lo que la abuela había dejado para mí? Al principio me sentí humillada. Mientras todos peleaban por bienes que podían venderse, rentarse o explotarse, yo recibía un objeto que parecía insignificante. ¿Qué valor tenía un par de lentes frente a una hacienda, un negocio o un terreno? Pero en el fondo, algo me decía que aquello no era tan simple. Recordé las historias de la abuela, su manera de hablar del miedo como si fuera algo real y tangible, su advertencia, no temas a los muertos. Ellos no son el verdadero peligro. ¿Por qué había querido que yo usara esos lentes? El abogado terminó la lectura, y con cada palabra aumentaba el descontento. Las voces comenzaron a elevarse. Primero fueron reclamos en voz baja, luego gritos abiertos. Mis tíos discutían como lobos hambrientos, mis tías se lanzaban acusaciones, y mis primos se replegaron aún más en sus aparatos para no escuchar. El salón de la abuela, que tantas veces fue refugio de risas y cuentos, se transformó en un campo de batalla. Yo, sentada con el sobre en mis manos, apenas podía respirar. Nadie parecía notar que yo estaba allí. Cuando por fin la reunión terminó, me quedé con la sensación de que algo no estaba bien.
como si todos hubiéramos sido parte de una obra, de un teatro macabro en el que las verdaderas intenciones de la abuela apenas comenzaban a revelarse. Sujeté el estuche donde guardaba los lentes. No me atreví a abrirlo en ese momento. Sentí miedo. No sabía si quería ver lo que ella me había dejado ver. Aquella noche, mientras todos se marchaban y la casa volvía al silencio, escuché un crujido en la mecedora del cuarto de la abuela. Me quedé inmóvil, con el corazón acelerado. Nadie estaba sentado allí, y sin embargo, la madera seguía balanceándose lentamente, como si alguien invisible aún ocupara su lugar. Me refugié en mi cuarto con el estuche en las manos. Lo abrí temblando. Dentro estaban los lentes, antiguos, con un armazón de metal oscuro y cristales que brillaban de un modo extraño bajo la luz. No parecían normales. Me los llevé al rostro, solo un instante, y sentí algo recorrerme la piel. El mundo alrededor cambió. Las sombras en las paredes parecían más profundas, los objetos tenían un contorno diferente, como si mostraran una verdad oculta. Comprendí que la herencia no era un castigo ni un capricho. Era una llave. Una puerta hacia algo que aún no entendía. Y supe, en lo más hondo, que mi abuela no me había dejado un objeto cualquiera. Me había dejado un destino. La primera vez que me los puse fue como abrir los ojos de verdad. No era simplemente mirar con más claridad, como cuando te cambian los cristales en la óptica. Era algo distinto, como si la realidad hubiera estado cubierta por un velo invisible, y al colocármelos, ese velo se rasgara en silencio. Todo era más claro, más nítido. La luz del día no parecía tan agresiva, los colores eran más profundos, y hasta los sonidos parecían encajar con mayor precisión en el mundo. En la escuela, las letras dejaron de bailar frente a mis ojos, a la pizarra ya no era un enredo incomprensible, y por primera vez pude leer en voz alta sin tartamudear. Fue como si, de repente, la vida entera hubiera decidido dejar de burlarse de mí. Pero el verdadero cambio ocurrió en la casa de la abuela. Allí, donde durante años había visto sombras que se movían entre las cortinas, donde las ramas del jardín parecían manos alargadas que querían alcanzarme, todo se calmó. El miedo que me había acompañado como una sombra pegajosa desapareció. Ya no veía figuras acechando en los rincones, ni escuchaba crujidos que parecían susurros. Esa noche, por primera vez en muchos años, dormí tranquila. El sueño llegó como una caricia. Me encontré de nuevo en la sala de la casa de la abuela. La lámpara amarilla iluminaba apenas un círculo de luz, y ella estaba allí, en su mecedora, arrullándome como cuando era niña. No parecía enferma, ni vieja, ni cansada. Estaba fuerte, sonriente, con ese brillo en los ojos que siempre me hipnotizaba. Me cantaba una melodía que nunca antes había escuchado, suave, repetitiva, como un rezo. No temas, pequeña. Abre bien los ojos. Mira quién te cuida. Su voz parecía venir de todas partes, me envolvía como un manto tibio, pero había algo inquietante en ella, una cadencia extraña que no me permitía relajarme del todo. Me desperté de golpe, temblando. Los huesos me dolían, como si hubiera dormido en hielo, y sentí los lentes apretándome la cara. No recordaba haberlos tenido puestos al acostarme. Cerré los ojos unos segundos para intentar calmarme, y fue entonces cuando lo vi. No fue un sueño. No fue imaginación. Frente a mí apareció una imagen nítida, tan clara como mirar una película en pantalla gigante. El camino oscuro de la carretera, iluminado apenas por los faros de una camioneta. Luego, el chirrido de las llantas al perder el control, el golpe brutal contra un árbol, el sonido de vidrios estallando y retumbando como una tormenta de cristales. La camioneta destrozada, torcida como un pedazo de papel arrugado. El metal aplastado, las luces parpadeando hasta apagarse. Y dentro, mis tíos. Sus gritos me perforaban los oídos. El olor a gasolina se mezclaba con el hierro espeso de la sangre.
Podía sentirlo en la garganta, podía jurar que lo respiraba. Me llevé las manos a la cara, queriendo arrancarme los lentes, pero no pude. Estaban fijos, como si fueran parte de mi piel. El último eco fue un silencio absoluto, roto solo por un murmullo que parecía venir desde muy lejos, como si mi abuela aún estuviera susurrando: «Mira quién te cuida». Me quité los lentes de un tirón y caí al suelo, jadeando. A la mañana siguiente, mamá me llevó al hospital para una revisión. Yo intentaba convencerme de que todo había sido un mal sueño, una pesadilla alimentada por la ansiedad, por la tristeza acumulada de la muerte de la abuela. Me repetía eso una y otra vez en mi cabeza, como si la repetición pudiera convertirlo en verdad. Pero al entrar en la sala de espera, lo escuché. Una conversación en voz baja, dos enfermeras murmurando entre ellas. El accidente fue en la madrugada. Una camioneta, en la carretera vieja, los ocupantes no sobrevivieron. La sangre se me heló. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No necesitaba escuchar más. Sabía de qué hablaban. Sabía a quiénes se referían. Cuando mamá recibió la llamada, la vi derrumbarse en silencio, sosteniendo el teléfono con manos temblorosas. El accidente había ocurrido exactamente como lo había visto con los lentes puestos. Cada detalle, cada grito, cada olor. Todo. Desde ese momento supe que lo que me había dejado la abuela no era un simple par de lentes. Eran algo más, algo que me conectaba con un mundo que los demás no podían ver. Un mundo donde el tiempo se torcía, donde el futuro y el pasado se entrelazaban como hilos invisibles. Pero también entendí otra cosa: no todo lo que me mostrarían sería un regalo. Habían abierto una puerta. Y ahora, aunque quisiera, ya no podía cerrarla. Los hospitales siempre me habían parecido lugares fríos, impersonales. Pero esa noche, ese pasillo en particular tenía algo distinto, algo que me encogía el estómago. No era solo el olor penetrante a cloro y desinfectante, ni el murmullo distante de las máquinas y monitores, era como si las paredes mismas respiraran despacio, absorbiendo cada palabra y devolviendo solo ecos deformados. Mamá me había dejado un momento en una de esas bancas metálicas que parecían hechas para incomodar a cualquiera. Me pidió que no me moviera, que esperara allí mientras iba a hablar con el médico. El pasillo estaba en penumbra, solo una lámpara parpadeaba sobre las canillas vacías alineadas contra la pared. El aire era denso, helado, con una corriente que parecía venir desde algún lugar subterráneo. Me quedé inmóvil, apretando los lentes de la abuela contra mi rostro como si fueran un escudo. Tal vez fue el cansancio, tal vez el silencio insoportable, pero de pronto la vi. Al final del pasillo, de pie junto a una camilla, estaba una silueta conocida. Creí que era mi tía Lilia. Su figura delgada, la forma en que solía inclinar la cabeza cuando me miraba, incluso la falda larga que tanto le gustaba usar. Mi corazón dio un vuelco. «¿Tía?», susurré, apenas con un hilo de voz. Ella no contestó. Me levanté, casi sin pensarlo. Sentí que debía acercarme, que tal vez ella también había recibido la noticia del accidente y estaba ahí, esperándonos. Pero mientras más caminaba hacia la figura, algo dentro de mí comenzaba a gritar que aquello no estaba bien. Sus brazos colgaban rígidos, los dedos demasiado largos, como si las falanges hubieran sido estiradas hasta quebrarse. Su cuello parecía torcido en un ángulo imposible, y su piel no tenía vida. Era una capa reseca, resquebrajada, como tierra cuarteada después de una sequía. Cuando estuve a menos de 1 metro, lo comprendí. No era mi tía. No era humana. El ser extendió los brazos y me envolvió en un abrazo helado. No era un contacto cualquiera, sus huesos se clavaban en mi espalda como garras, y su piel desprendía el olor a óxido, a carne vieja y podrida. Intenté gritar, pero el sonido se quedó atascado en mi garganta. El aire me faltaba. Su rostro estaba pegado al mío. No tenía cabello,
Solo un cuero cabelludo desnudo y agrietado, cubierto de manchas oscuras. Y de su boca abierta escapaba un aliento insoportable, mezcla de humedad, moho y sangre seca. Sentí ese aliento meterse en mi oído como un cuchillo. «Dile a tu madre que», susurró con una voz quebrada, como si hablara desde dentro de un pozo. La frase quedó inconclusa. Un estertor, un ruido ahogado, y nada más. En ese instante, escuché pasos apresurados. Mamá apareció al final del pasillo. «Te dije que no te movieras», gritó con un tono que jamás le había escuchado. Sus ojos ardían de miedo y rabia. Me jaló del brazo con una fuerza brusca, arrancándome de ese abrazo imposible. Cuando volví la cabeza, ya no había nadie. Solo las camillas oxidadas, cubiertas con sábanas manchadas, olvidadas en ese rincón del hospital. «No te acerques a esas cosas sucias», murmuró mamá con voz temblorosa, como si quisiera convencerse a sí misma. Yo me quedé en silencio. No respondí. ¿De qué servía? Nadie me creería. Ni aunque les describiera la piel cuarteada. Ni aunque les hablara del olor fétido que aún llevaba pegado en la ropa. Ni aunque jurara que esos brazos helados aún me rodeaban. Esa noche entendí que los lentes no solo me mostraban lo que estaba por suceder. También me dejaban ver lo que otros no podían, cosas que caminaban entre nosotros, que ocupaban los mismos espacios, que respiraban en los mismos pasillos. Y lo peor de todo, es que esas cosas parecían reconocerme. Esa noche la casa se sintió más grande que nunca. Cada rincón parecía observarme, como si los muros respiraran al mismo tiempo que yo. Mamá no había regresado. La había esperado con las luces encendidas, con la televisión murmurando de fondo, con los lentes de la abuela puestos todo el tiempo, aunque ya me dolían los ojos y me ardían las sienes. Me resistía a dormir. Tenía la sensación de que cerrar los ojos era darle permiso a algo para entrar. No sé en qué momento me venció el cansancio. Tal vez fue el tic-tac insistente del reloj de la cocina, o la cadencia del viento golpeando las ventanas. Me quedé dormida en el sillón, abrazando mis rodillas, con los lentes aún sobre mi cara. El teléfono me despertó de golpe. Un timbrazo seco, metálico, que perforó el silencio de la madrugada. Me incorporé sobresaltada, con el corazón desbocado. El timbre resonaba una y otra vez, como si la casa estuviera gritando. Entonces me di cuenta, el miedo ya no estaba afuera. Ya no eran las sombras detrás de las cortinas ni las figuras en los rincones. El miedo había entrado. Lo sentía reptando bajo mi piel, como un gusano frío. Me llevé las manos a la boca y descubrí que me estaba mordiendo las uñas sin darme cuenta. La sangre tenía un sabor metálico que me revolvía el estómago. Mis dedos estaban tan fríos que parecían ajenos, como si no fueran parte de mí. «Mamá», susurré, pero la palabra se ahogó en el aire vacío. Intenté quitarme los lentes. Estaban demasiado ajustados, como si se hubieran fundido con mi piel. Tiré de ellos con ambas manos, desesperada, hasta sentir que la presión me desgarraba la nariz. Y entonces, al fin, cedieron. El dolor fue tan agudo que se me nubló la vista. Corrí al baño tambaleándome, con lágrimas quemándome los ojos. Frente al espejo vi mi reflejo distorsionado, con 2 círculos rojos marcados alrededor de mis cuencas. Los lentes me habían dejado heridas. «Basta», grité, con una voz que no parecía mía. Los arrojé contra el suelo con todas mis fuerzas. El cristal estalló en pedazos diminutos que chisporrotearon como brasas apagadas. Los fragmentos quedaron esparcidos sobre las baldosas blancas, brillando como ojos que me miraban desde el piso. Me agaché a recogerlos con rabia, sin importarme que me cortaran las manos. La sangre cayó en gotas sobre los trozos, pintándolos de un rojo oscuro. Uno a uno los tiré a la basura, respirando con dificultad, como si acabara de arrancarme un pedazo del alma. Por un instante, sentí alivio. Un vacío extraño,
como si hubiera logrado liberarme de una cadena invisible. El teléfono volvió a sonar. Ese timbre hueco me atravesó el pecho. Me quedé inmóvil en el baño, con las manos ensangrentadas, mirando la puerta entreabierta. Rin, rin, rin. Cada timbrazo duraba demasiado, como si alguien hubiera alterado el tiempo. El sonido se mezclaba con el eco de mis respiraciones, hasta que me pareció escuchar voces susurrando entre los intervalos. Me obligué a caminar hacia la sala. El aparato descansaba sobre la mesa, vibrando levemente con cada llamada. Me quedé frente a él, a medio metro de distancia, incapaz de tocarlo. Rin, rin. No contesté. Me cubrí los oídos con ambas manos, pero aún así lo escuchaba. No importaba lo que hiciera, el timbre seguía sonando dentro de mi cabeza, como si no viniera del aparato, sino de algún lugar mucho más profundo. Y entonces lo entendí. El miedo ya no era una historia de mi abuela. Ya no era un recuerdo contado al calor de la lámpara amarilla. El miedo había cruzado el umbral y ahora estaba aquí, conmigo, sentado en la misma sala, respirando el mismo aire. Volteé hacia la puerta principal. La mirilla vibraba levemente, como si alguien se hubiera apoyado del otro lado. No escuchaba golpes ni pasos, pero supe que había algo esperando. Algo que sabía que ya no tenía mis lentes. Algo que sabía que estaba indefensa. Me abracé el pecho, temblando, mientras el teléfono seguía insistiendo, como si quisiera distraerme de lo que estaba a punto de ocurrir. El aire de la casa se volvió más pesado. El reloj de la cocina se detuvo. La televisión, que había quedado encendida, mostró solo estática. Y en ese silencio absoluto, comprendí lo peor. Ahora que los lentes estaban rotos, ya no había manera de saber qué era lo que estaba a punto de entrar por la puerta. El teléfono había dejado de sonar. La casa estaba en silencio, demasiado silencio, como si hasta los insectos hubieran decidido callar. Me quedé de pie frente a la puerta, con el cuerpo paralizado y el corazón retumbando como un tambor dentro de una caverna vacía. Entonces, lo escuché. Un roce suave. Un aliento contenido. Un susurro que venía desde el otro lado de la madera. ¡Ábreme! Me tapé la boca con ambas manos. Era la voz de mi abuela. Reconocería ese tono entre miles, el mismo con el que me arrullaba de niña, el mismo con el que me contaba sus historias prohibidas. Pero no podía ser ella. Ella estaba muerta. Ábreme, pequeña, no tengas miedo. Las lágrimas me nublaban la vista. No eres mi abuela. Grité, con la garganta rota. La cerradura comenzó a girar sola. El metal rechinaba, temblaba, como si una fuerza invisible la estuviera forzando desde afuera. Corrí hacia la cocina, busqué el teléfono inalámbrico, pero estaba muerto, sin tono. Ni un pitido. Volví la mirada hacia la puerta justo cuando el pestillo cedió. La madera se abrió lentamente, revelando un pasillo oscuro. No había nadie parado allí. Nadie visible, al menos. Solo un vacío que parecía tragar la luz. Un viento helado recorrió la sala y entonces lo vi, los fragmentos de los lentes que había arrojado al bote de basura brillaban en la penumbra. Cada trozo reflejaba una imagen distinta. En uno, vi a mi madre llorando en un hospital. En otro, a mis primos muertos, con los ojos vacíos. Y en el pedazo más grande, justo frente a mí, me vi a mí misma, parada en la sala, pero con la piel ceniza y los ojos hundidos, como un cadáver que todavía respiraba. Te lo advertí, dijo la voz de mi abuela, ahora dentro de mi cabeza. El miedo entra por los ojos. Y tú rompiste la única barrera que te protegía. Caí de rodillas, temblando, mientras el aire se volvía más pesado. Algo cruzó la puerta. No pude verlo con claridad, no tenía forma fija. A veces era un rostro, otras una sombra, otras un enjambre de manos huesudas.
y todas se dirigían hacia mí. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. El frío me había congelado hasta los huesos. La entidad se inclinó sobre mí. Sentí el mismo aliento podrido que aquella vez en el hospital, y comprendí la verdad: los lentes no eran un regalo, eran una prisión. Mi abuela no me los dejó para ver mejor, sino para mantener a esa cosa encerrada. Yo había roto la única jaula que la contenía. Lo último que escuché antes de que la oscuridad me devorara fue la voz de mi abuela, clara y cruel. No temas a los muertos, niña. Teme a los que aún viven dentro de ti. La puerta se cerró de golpe. Y en la casa volvió a reinar el silencio.